Buenos días con todas, con todos. Entonces empezamos nuestro tercer día de jornada, hoy con la conferencia del profesor Santiago Arboleda Quiñones. Es profesor aquí del área de Letras y Estudios Culturales de la Universidad Andina Simón Bolívar. Es profesor también en otras universidades fuera de Ecuador, como la Universidad del Valle, en Cali, Colombia. Y bueno, de antemano ya agradezco al profesor por su generosidad en brindarnos esta conferencia que va a trasladar un poco de la trayectoria de la Cátedra de Estudios Afroandinos y sus conexiones con Brasil en marcos de cooperación, tutoría de estudiantes, ¿no? El profesor Santiago es tutor de Diego, por ejemplo. Ha, ha sido tutor de otras investigadoras brasileñas que estuvieron aquí como investigadoras asociadas, María Luís Muniz, por ejemplo, que dictaba clases en la Universidad Central, y entre otros estudiantes investigadores que han llegado aquí. Y el profesor, ya para terminar mi presentación, el profesor ha mantenido con mucha fuerza el pensamiento crítico en este área de letras y estudios culturales, así que nosotros desde Brasil lo apreciamos mucho. Y entonces, muchas gracias, profesor, por brindarnos este bonito espacio de reflexión, y la palabra es toda tuya. Gracias. Bueno, gracias Antonio y gracias a todos los que están organizando este encuentro. Eh, y, y gracias a ustedes por estar esta mañana aquí. Lo que voy a referir eh, en esta mañana puntualmente es este proceso particular de interculturalización educativa afroecuatoriana en el Sistema Nacional de Educación, ¿no? Entonces, voy a ir en tres momentos. Uno, presentar primero un poco el contexto de la cátedra. La cátedra de estudios afroandinos hace 3 años, cátedra UNESCO de estudios afroandinos, surge en la Universidad Andina como una propuesta y en interacción con el área de estudios globales, primero, del movimiento social afroecuatoriano y particularmente de uno de los pensadores ya desaparecidos en el 2017, Juan García, quien venía desarrollando una amplia investigación sobre tradiciones orales en distintos contextos afroecuatorianos. Entonces, este hombre con su archivo viene a la universidad después de casi 20 años de trabajo y le dice, mire, esto no tengo dónde dejarlo, ¿cierto? Y la universidad asume y se crea primero algo que existe todavía aquí que se llama el Fondo Afroandino, que es básicamente el repositorio donde está un archivo de audios, fotografías, ¿no? Hay 2000 y pico de fotografías, hay algunos videos, algunos audiovisuales, hay más o menos, ¿qué será? Unas 1000 y pico de horas, tal vez un poco más, de grabación en contextos afroecuatorianos, es decir, en los valles interandinos, aquí el valle interandino del Chota, en la costa, en Esmeraldas, en Guayaquil y en algunas zonas urbanas de Quito y de Guayaquil. Entonces, así surge esto de la cátedra.
¿cierto? Y inicia formalmente en el año 2000. Y, digamos, tiene un enfoque interdisciplinario y busca, ante todo, visibilizar la presencia de poblaciones afro en los países andinos. Lo de afroandino es más bien por el mecanismo de integración de la comunidad andina, ¿sí? Es una denominación, ¿no?, que tiene que ver más con esta organización geopolítica de países andinos. Entonces, se preocupa por visibilizar la población de Venezuela, cuando Venezuela estaba en la CAM, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia, ¿no? Y hacer incidencia, ¿cierto? Desde la región andina se trata de tener conexiones con toda Suramérica, Latinoamérica y la diáspora. Entonces tiene ese enfoque. Y los principales campos de trabajo son estudios académicos, ¿no?, investigaciones, publicaciones y actividades, ¿no?, especializadas, encuentros, seminarios como este, ¿no? Entonces, esa cátedra cumple las funciones sustantivas de la universidad, así está concebida en los estatutos de la universidad. Las cátedras en esta universidad deben de cumplir todas las funciones sustantivas, es decir, docencia, proponer cursos dentro de las maestrías, los doctorados, o desarrollar diplomados independientes, ¿no?, o cursos especializados, ¿no?, proponer las mismas cátedras, especializaciones, maestrías, doctorados, ¿no?, docencia, investigación a través de los estudiantes, ¿no?, apoyar, hacerle seguimiento a proyectos, a las tesis de los estudiantes vinculados a programas de investigación en conjunto con otras instituciones o de manera autónoma. Vinculación con la comunidad o extensión a la comunidad, ¿cierto? Y difusión, publicaciones, ¿no?, a través de estos eventos. Hay un énfasis en lo que podríamos denominar el diálogo de saberes, ¿no? Y dentro de ese diálogo de saberes es central en esta cátedra la interculturalidad, el concepto constitucional de interculturalidad. Pero el concepto que llega a la Constitución se expande en el aparato legislativo ecuatoriano entre 1998 y el 2008, la primera Constitución del 98 y luego la del 2008, que sí coloca ya como un fundamento, un principio constitucional la interculturalidad, la plurinacionalidad, y reconoce pueblos y nacionalidades, el sumat causai o buen vivir y los derechos de la naturaleza. Eso, ¿no? Entonces, en ese contexto, la cátedra acoge de manera central, ¿cierto?, la interculturalidad para desarrollar procesos de interculturalización en distintos ámbitos de la sociedad, ¿no? Dentro de su programa tiene énfasis en temas de identidad cultural, de derechos colectivos, de racismo estructural, de políticas públicas inclusivas, de economía, género, arte y lenguas, ¿no? Entonces, en estos ámbitos se viene moviendo, empujando procesos de interculturalización, ¿no? La interculturalización, pues entendida como la concreción específica, contextualizada de la interculturalidad. Ahora, ¿cómo entiende la cátedra la interculturalidad? ¿No? Ante todo, la entiende como una noción que manifiesta un síntoma, ¿cierto? Un conflicto. Y es esto, ¿no? El conflicto de la desigualdad y la exclusión histórica. Y desde la interculturalidad, entonces, se cuestiona,
se desestabiliza el poder instituido que reproduce esa injusticia histórica, ¿no? Eso sería lo central. Entonces, la cátedra apunta ante todo a construir en contextos específicos ambientes de democracia decisoria, ¿no? Buscamos superar la democracia participativa y representativa. Lo que está en juego es la decisión para nosotros, de los actores. Entonces, ahí se enfoca nuestro esfuerzo en los campos donde trabajamos. Entonces, implica un trabajo de transformación, ¿cierto? Y de mover estructuras y de hacer negociaciones y de transacciones, ¿cierto? Hasta que las cosas se vayan moviendo poco a poco. Entonces, para nosotros la interculturalidad no tiene en el centro, lo más importante no es la promoción de la diversidad cultural, como muchos plantean, ¿no? Y en eso nos separamos un poco del paradigma hegemónico en UNESCO y que aparece en muchas políticas públicas de la región, ¿no? Que lo que promueven es la exaltación de la diversidad cultural, ¿no? ¿Cierto? Para nosotros esa exaltación se queda atrapada en el paradigma del folclore. El folclore, las culturas populares, el otro, el eterno extranjero, el eterno extraño. Y entonces, por eso el énfasis está colocado en el develamiento de la diferencia colonial, esa diferencia colonial como clave, como concepto clave para poder comprender la exclusión histórica. Finalmente, esa exclusión histórica como explicación constitutiva del racismo estructural moderno. Entonces, enfatizamos en el derecho a la diferencia como garantía de la igualdad incluyente. La interculturalidad, entonces, nosotros en nuestros procesos de interculturalización la entendemos al tiempo que como proyecto, como proceso. Es proyecto y proceso al tiempo, ¿sí? En la praxis de interculturalización. Vamos entonces a la etnoeducación. Esto que yo lo que seleccioné, ¿cierto? Para compartirles de manera central es la incidencia de la cátedra en el proceso de etnoeducación aquí en Ecuador y que ha estado muy en conexión, muy en diálogo con la experiencia brasilera y con los desarrollos del movimiento social brasilero, que no cabe duda que es el más fuerte de la región, ¿no? Incluso por el volumen de población afro, parda, mulata que hay allí, ¿cierto? Y también es el movimiento académico más grande de la región, ¿no? La ABPN, la Asociación de Pesquisadores, ¿no? Negros del Brasil, negros brasileros, es la más antigua de la región y la más importante. Entonces la cátedra siempre ha estado en diálogo con Brasil, ¿no? Tanto con organizaciones del movimiento social como con el ámbito académico, sobre todo con gente ligada a la ABPN. Bueno, la educación, pues surge como una política pública en Colombia, producto de la lucha del movimiento social afroindígena. Lucha, digamos, que en el campo educativo se ve claramente que arranca en los años 70, ¿no? Ligada a la recuperación de tierras en el Cauca y a la denuncia de genocidios y etnocidios en otras regiones del país también, ¿no? Y
se concreta ya como política pública estatal, es decir, gana un reconocimiento en la coyuntura de la Constitución Política del 91, ¿no? Esa Constitución Política del 91 tiene un desarrollo para las comunidades afro con la Ley 70 de 1993, que es la ley que reconoce títulos colectivos para un poco más de 6 millones de hectáreas en el país, ¿no? La educación como política pública estatal se regula o aparece, digamos, claramente ya en la Ley General de Educación, ¿no? La Ley 70, pues, considera la educación para los afrocolombianos, ¿cierto? Y la Ley General de Educación lo que hace es acoger esto para afrocolombianos e indígenas, ¿no? Y le desarrolla un capítulo. Y luego ese capítulo es reglamentado por el decreto 804, un año después, de 1994. Un decreto donde ya se señalan cómo deben de ser los lineamientos para la educación de afros, indígenas y RUM. Los RUM llegan un poco de último en esta lucha y no tenemos en Colombia casi, no son muy pocas las experiencias educativas. Hay, pero son muy pocas con los RUM o gitanos. Entonces, la educación es una novedad en la política pública educativa en América Latina, ¿no? Y en las Américas en general, porque coloca un nuevo paradigma, ¿cierto? Coloca un paradigma ya de reconocimiento por un reclamo a educación diferencial, ¿no? A educación inclusiva diferencial. Y entonces inaugura la posibilidad de nuevas ciudadanías en Colombia. También por un asunto, y es que la educación inaugura un sujeto que no existía en la historia de la educación en la región ni en el mundo, y es el etnoeducador. ¿Cierto? Existía el maestro, existía el educador, pero no el etnoeducador. Entonces, la etnoeducación en Colombia aparece con esa figura, ¿no? La necesidad de formar etnoeducadores para que prestaran este servicio al interior de las comunidades en la perspectiva de fortalecimiento territorial, comunitario, cultural, lingüístico, y al exterior, ¿no? Para producir diálogos interculturales entre estos pueblos, estas comunidades y el resto del país, ¿no? Entonces, desde el 99, 2000 se hace el primer concurso para educadores en Colombia, ¿cierto? Se hace un concurso específico para seleccionar educadores y etnoeducadoras. Desde 99, 2000 a hoy tenemos en el sistema colombiano un poco más de 15.000 etnoeducadores y etnoeducadoras. Entonces estamos hablando de que la etnoeducación en realidad produjo de hecho un movimiento pedagógico con esta impronta, ¿cierto? Que tiene hoy ya 2 sindicatos a nivel nacional, ¿no? Tiene su propia organización política y en estos momentos está en trámite de su propio estatuto docente, su propia reglamentación dentro del sistema colombiano. Bueno, eso en medio de un país como Colombia que tiene una guerra consuetudinaria, ¿cierto? Histórica, intestinal. Bueno, entonces yo vengo de ese proceso, del proceso colombiano, de gestión de la Ley 70, de acompañar como parte del movimiento afrocolombiano, ¿cierto? Y desde ese proceso comenzamos a dialogar con Ecuador, ¿no? Desde el año 98 comenzamos a dialogar por proyectos binacionales que teníamos con Ecuador en la costa del Pacífico, en Esmeraldas, porque resulta que Esmeraldas y toda la costa pacífica nariñense en realidad es un solo territorio.
son las mismas familias que viven en un lado y el otro de la frontera, son los mismos ecosistemas, es la misma cultura, ¿cierto? Entonces siempre se ha funcionado en conjunto allí, ¿cierto? Con proyectos binacionales. Y el postulado siempre ha sido de que nosotros fuimos antes que los estados-naciones, ¿cierto? Entonces, con base en eso se ha mantenido una unidad y en esa plataforma veníamos dialogando sobre el proceso en general, ¿no? Y en particular sobre la etnoeducación como asunto clave. Entonces, la etnoeducación afroecuatoriana comienza en ese diálogo de experiencias entre la experiencia colombiana, afrocolombiana y la experiencia afroecuatoriana. Y yo voy a ir rápido por esto, tengo una periodización ahí que nos sirva para ubicarnos, sin mucho detalle, pero sirve como para trazar ahí unos hitos rápidos, unos momentos rápidos. Un primer momento es entre 2000 y 2015, ¿cierto? Ese momento es de intercambio de experiencias con Colombia, que comenzaron, como les decía, 98, 99, pero se formaliza en el 2000 a través de talleres en Esmeraldas, ¿no? Talleres donde concurrían líderes comunitarios afro y maestros y maestras de Ecuador, de las distintas regiones, ¿no? En ese momento, el Fondo Afroandino y la cátedra era liderada por la profesora Catherine Walsh, ¿no? Y hasta el 2013 yo participaba como externo a la cátedra, ¿cierto? Participaba más como maestro universitario, ¿cierto? En Colombia y como parte del movimiento social, ¿no? Entonces, en esa coyuntura tenemos que situar la importancia de la Constitución Política del 2008, que le dio un empujón fuerte a todos estos procesos de construcción colectivas, ¿cierto? Que reconoce derechos colectivos, ¿no? Y a partir de esa Constitución se deriva el decreto presidencial 60, ¿no? De acciones afirmativas para pueblos y nacionalidades. Entonces, esta normatividad de acciones afirmativas fue importante para empujar el proceso aquí en Ecuador, ¿no? Para que fuera ganando espacio el hecho de hablar de educación afroecuatoriana, en paralelo y por momentos en tensión con la educación intercultural bilingüe. Claro, porque en principio a los compañeros, al liderazgo indígena de la CONAI les sorprendió eso. ¿Cómo así que, no? Estos también vienen a reclamar autonomías educativas ahora, ¿cierto? Y vienen a disputar un espacio. Entonces, por momentos había diálogo, pero por momentos muchas tensiones, hasta hoy, con el movimiento indígena. Entonces, es un momento básicamente de sensibilización, ¿no? Y de inicio de fortalecimiento, pues, de lo comunitario y de algunos liderazgos al interior del sistema educativo. El sistema educativo básicamente en primaria y en bachillerato. En este momento, entre 2000 y 2015, el énfasis estuvo colocado en historia, cultura, valoración ambiental. Y los aliados del Fondo Afroandino y de la cátedra fueron fundamentalmente WWF, el Fondo Mundial para la Naturaleza. Aparecía por momentos UNICEF, ¿cierto? Interesado en qué iba a pasar en esta propuesta educativa con las infancias, ¿no? Y existía para la época el Centro Cultural Afroecuatoriano de los curas combonianos,
ya se acabó, ¿no? Acaban de disolverlo el año pasado. Pero ese centro cultural afroecuatoriano fue importante aquí, porque con la red de curas combonianos, bueno, un poco para quienes no conocen, los curas combonianos tienen misión y vocación de trabajo con comunidades afro en el mundo, porque el fundador Comboni hizo su obra en África, ¿no? Y desde allí uno los encuentra en distintas partes, en todos los continentes, trabajando con comunidades afro. Entonces, aquí ellos fueron importantes en ese proceso. Y en esta primera etapa, fundamentalmente ellos producían los materiales, una editorial que tenían, ¿cierto? Y en conjunto con Aviala, con la editorial de los salesianos, los materiales de formación, que se enfatizaban ante todo en historia afroecuatoriana, en relación con África, que era desconocido eso aquí, no le habían prestado atención, cultura y valoración ambiental. Se desarrollaron, bueno, un conjunto de seminarios, talleres, coloquios, ¿no? El resultado fue básicamente el fortalecimiento del tejido organizativo. Tenemos un segundo periodo que va del 2016 al 2020. Entonces, después de 15 años, tal vez 17, en ese periodo comienza el proceso de reconocimiento estatal a la etnoeducación, ¿no? Entonces, ustedes ven que primero está en la comunidad, ¿no? Y no, han pasado ya 16, 17 años cuando el Estado comienza a prestarle atención, ¿no? Y es en el marco de este gobierno progresista, ¿no?, que llevó adelante la Constitución del 2008, el gobierno de la Revolución Ciudadana. Y comienza ese reconocimiento a través de acuerdos ministeriales, el 045 del 2016 y el 075 del 2017. Entonces, esos acuerdos ministeriales tienen dos contenidos. Uno, reconoce la educación como parte del sistema educativo en el 2016 y para eso reconoce que deben de tener un espacio dentro del organigrama educativo del país, dentro del Ministerio de Educación. Reconocen que deben de funcionar unas instituciones como experiencias pilotos. Esas instituciones se llaman guardianas de los saberes, ¿cierto? Entonces, se privilegia en principio 8, y estas instituciones deberían de tener o mayoría de población afro o estar en territorios donde la población afro es mayoría. Y el otro elemento es que se prevé en estos acuerdos que debe haber una instancia de interlocución con el Estado. Entonces, este acuerdo del 2016 crea la Mesa Nacional de Educación como instancia interlocutora y consultora con el Estado, y que debería estar representada por profesores activos, profesores y profesoras activos de distintas provincias, ¿no? Entonces, esos son los tres elementos más importantes allí en cuanto a este reconocimiento. Sí, y esa mesa luego creó mesas provinciales, ¿no? No se quedaron ellos, sino que fueron enraizando el proceso. Entonces, hay mesas provinciales y hay mesas cantonales también. Sí, todos son profesores activos del Ministerio de Educación. En 2018 entonces se conforma la Mesa Nacional de Educación y las mesas provinciales, como les decía. Esa mesa
Nacional de Educación estuvo precedida en el periodo anterior por algo que creó el movimiento social, que era la Comisión Nacional de Educación. Se crea como una comisión de la sociedad civil sin que tuviera reconocimiento del Estado, pero comenzó a producir una política pública, de hecho, una política pública educativa comunitaria, ¿no? Y eso es lo que reconoce luego el Estado, ¿no? Con el nombre de Mesa Nacional de Educación. Y en el 2008, ya con base en esos decretos, se hace el primer encuentro de experiencias educativas afroecuatorianas, ¿cierto? En ese momento solo se presentaron 10 experiencias de distintas provincias, de instituciones, 150 docentes participaron y el diagnóstico que tuvimos allí era que la comunidad, después, fíjese, estamos hablando más o menos de 20 años, 18, 20 años, y la comunidad educativa asociaba la educación básicamente a manifestaciones artísticas y folclóricas. Entonces eran experiencias ligadas más en la ejecución de la marimba, de los tambores, en la declamación de décimas, era más eso lo que presentaban, ¿no? Como un trabajo que ellos llamaban de rescate, ¿cierto? Bueno, luego tenemos 2019, donde se hace una movilización nacional con apoyo de la OEI y de UNESCO y de UNICEF. Ellos colocaron los recursos para producir un diagnóstico participativo sobre las necesidades educativas en las distintas provincias, en su totalidad, de infraestructura, dotación, formación de maestros, producción de materiales didácticos, intercambios pedagógicos con otros países, bueno. Y resultado de ese diagnóstico, entonces se construyó en el 2020, ya en plena pandemia, el Plan Estratégico de Educación Afroecuatoriana 2020-2025. Entonces ya ahí se ve que tenemos una política pública clara, ¿no? Con base en un reconocimiento débil, como es un acuerdo ministerial. De todas maneras el movimiento avanzó hasta aquí, hasta una política pública. Este plan estratégico entonces ha contado con estos aliados internacionales, me parece que han sido claves ellos, para poder que el Estado más o menos cumpla, ¿no? Sí. En el 2020 se realiza el segundo encuentro de experiencias educativas, en este caso virtual. En el 2021 se realiza también el otro encuentro virtual, y en esos encuentros virtuales el énfasis estuvo colocado en la producción teórico-conceptual, ¿cierto? Y en las estrategias, en identificar las estrategias pedagógicas que se estaban utilizando desde la educación en el contexto de la pandemia, ¿no? Allí lo que resultó muy claro es cómo la educación había hecho un esfuerzo por integrar áreas, contenidos, asignaturas, ¿no? Un esfuerzo, digamos, de un currículo más holístico. En el 2021 se desarrolló ya el primer curso nacional de formación docente en educativo, con la participación de 300 docentes. Y ese curso va a ser muy importante porque ya allí se profundiza el hablar un lenguaje común y ya el Ministerio de Educación acepta el campo de formación para la educación. Y esa formación fue básicamente en el asunto de legislación educativa, derechos afroecuatorianos, afrodescendientes, pedagogías y didácticas y producción de materiales, derecho de la mujer y de diversidades, ¿no?
y producción de contenidos. 2022, guiados por el plan estratégico, se construye esa es la carátula, la que está aquí al lado izquierdo. Se construye ahora sí el modelo educativo afroecuatoriano. Entonces, ese es un punto de llegada muy importante en el 2022 porque ya hay un modelo nacional, ¿cierto? Hay un modelo nacional que se implementa en las Guardianas de los Saberes, que ya hacia el 2022 ya sumaba más de 20 instituciones, ¿cierto? En las Guardianas de los Saberes, es decir, casa adentro, pero se comienza a socializar luego. No, la CODAE ya había desaparecido, sí. Bueno, y fíjese, en ese modelo educativo afroecuatoriano, METAFE, se destacan ante todo las afroepistemologías, ¿sí? Él está articulado desde una perspectiva de igualdad cognitiva y de igualdad epistemológica, ¿cierto? Entonces, por eso el eje son las afroepistemologías, ¿no? Epistemologías que vienen desde África, filosofías africanas, afrodiaspóricas y lo que se ha producido en Ecuador. Entonces, lo que aparece ahí, ¿no? Digamos, los ejes que articulan ese modelo educativo son salud territorial, se parte siempre del asunto de territorialidad, gobernanza territorial, soberanía territorial como garantía de reproducción y permanencia del grupo. Aparece el otro fundamento, principio, la solidaridad, el amor, la felicidad, la autonomía, la interculturalidad y la igualdad. Entonces, ustedes ven que en esos principios, mejor dicho, se derivan fundamentalmente de los acumulados de las filosofías ancestrales africanas y afrodescendientes, de filosofías como el Muntu, como el Ubuntu, de matrices como las yorubas, como las bantúes, ¿cierto? Que son muy vivas en Brasil, ¿cierto? Que aquí tienen expresiones también, ¿no? En la religiosidad popular, ¿cierto? Entonces es una articulación del campo pedagógico con esa ancestralidad, lo que expresa esto de las afroepistemologías. Entonces, el énfasis está colocado en esto de justicia epistémica y justicia cognitiva. En el 2022 también, por presión de estos aliados y por los desarrollos que tuvo la educación, el Estado se vio obligado, habiendo un gobierno ya totalmente desfavorable que trató de desarticular estas cosas, pero se vio obligado a colocarle mayor inversión a la educación, ¿no? Y entonces comenzamos una negociación de que iba a colocar 3 millones de pesos, terminó con 3 millones de dólares, terminó colocando como $900.000 y terminó dejando ejecutar como $500.000. Pero finalmente fue un presupuesto con el cual antes no contaba y eso permitió mejorar condiciones infraestructurales, avanzar en la formación docente, ¿cierto? Y socializar el METAFE en 300 instituciones del país, más de 1.000 docentes. En el 2024 se da el cuarto encuentro de experiencias educativas y aquí ya, ahora sí, detectamos una gran diferencia. Aquí ya es evidente de que se está produciendo el diálogo de saberes, decimos, aquí se produjo ya la desfolclorización de los saberes afro, de la educación. Entonces ya aquí presentaron alrededor de 23 experiencias donde
las matemáticas, la física, dialogaba con estos saberes ancestrales y con estos acumulados tecnológicos de la ancestralidad, ¿cierto? Acumulados tecnológicos como la katanga, por ejemplo, ¿cierto? Que ustedes ven katangas en Brasil, es decir, ahí donde está la comunidad afro, ahí hay katangas, ven katangas en Colombia, en Perú, ¿no? ¿Cierto? Y que es un instrumento de pesca que asegura una sostenibilidad ambiental, ¿cierto? O las atarrayas, ¿no? La construcción de ciertas embarcaciones, a la construcción de viviendas, es decir, se comienza a reconocer unos aportes tecnológicos y unos conocimientos para la conservación de la biodiversidad. Entonces las experiencias ya en este encuentro apuntaron a esto, a un diálogo de saberes entre lo ancestral y los conocimientos académicos. Entonces vinieron más del campo de las ciencias naturales, de las ciencias exactas, ¿cierto? Y este encuentro tuvo la particularidad de que enfatizó, por solicitud de las comunidades educativas, en las didácticas específicas. Entonces enfatizamos mucho en este encuentro en diálogo con profesores brasileros y con profesores colombianos, que los invitamos en profundizar qué era esto de las etnomatemáticas, el legado de Uruguatán de Ambrosio, ¿cierto?, de Brasil. ¿Qué era esto de las etnomatemáticas? ¿Qué podía significar para el currículo ecuatoriano, ¿no? ¿Cómo se podía abordar esto en la física, en la química? ¿Qué era esto, cierto, de las etnociencias? Entonces, esto apenas comenzó, esto de ir avanzando en las didácticas específicas. Ya voy cerrando. En este año, lo último es un acuerdo ministerial que acaba de salir, donde reconoce, ¿cierto?, de que el METAFE ya se debe de implementar en todo el sistema nacional, ¿no? Ya es obligatorio. Pero fíjense, es la fuerza de un movimiento social, ¿no?, que como ustedes ven, arrancó con sus cosas en la comunidad por allá en el rincón del país, en Esmeralda, y poco a poco fue ganando una centralidad y una exigibilidad en el Estado. Y lo último, de hace un mes se creó la Dirección Nacional de Educación, dentro de la Secretaría de Educación Intercultural Bilingüe. Entonces hoy tiene mayor presencia administrativa, ¿cierto? Partimos en el 2015, 2016 con 3 funcionarios. Hoy hay 8, ¿no? Entonces digamos que hay un mayor ejercicio de administrativo y de autonomía. Bueno, ahí hay algunas ilustraciones de las carátulas de los materiales que se han producido durante este tiempo. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias. Habrán comentarios. Tenemos aquí el profesor lector Marcos Ramos, ¿no?, que está trabajando en Colombia, ¿no? Tenemos Victoria Maldonado también, que tiene su proyecto de la biblioteca, ¿no? Así que, bueno, ya para abrir la palabra a preguntas, comentarios, y también comentarle, profesor, gracias por tu generosidad en compartir la experiencia. Esta es una experiencia también muy valiosa para los procesos amazónicos, ¿no? En toda la pan amazónica y con la educación intercultural bilingüe, ¿no? Y estamos también a las órdenes para las acciones conjuntas. Muchas gracias. Así que abrimos para preguntas, comentarios. Cuando hicieron el encuentro en que dice que vinieron profesores de Colombia, vinieron de la zona del Chocó, no sé, del Caquetá, donde hay obviamente población. Bueno, toda Colombia es afro, ¿no? Entonces ahí no hay cómo discutir mucho. Sí, ¿De dónde vinieron esos profesores? De Chocó, pero que son profesores, 2 profesoras del Chocó. Una es profesora de la Universidad del Valle, la profesora María Isabel Mena, que tiene un viejo proyecto en Colombia que se llama África en la Escuela.
la profesora María Isabel Mena del Departamento de Historia de la Universidad del Valle. Del Valle del Cali. La profesora Marta, ahora se me olvida el nombre, Marta Mosquera, que es profesora de la Universidad Surcolombiana, creo que se llama esa universidad. Ella es matemática, es física matemática. Entonces vino a explicar un poquito esto, ¿no? Cómo se estaba trabajando allá y sus experiencias. Estuvo José Jorge Carvalho de Brasil explicando un poco lo de el encuentro de diálogo de conocimiento. Bueno, él nos ha venido acompañando desde hace bastantes años. Y estuvo la profesora Ángela, bueno, se me olvida ahora el apellido, de Tumaco. Ella es profesora de bachillerato y es de las que lidera en Colombia la construcción de los proyectos educativos comunitarios para pasar de los PEI, de los proyectos educativos institucionales, que es lo que obliga la ley en Colombia para primaria y bachillerato, ¿no? Los PEI, para pasar de los PEI a los PEC, proyectos educativos comunitarios, como la clave de lo central en la comunidad en el caso de la educación. Esos fueron los que estuvieron. Profesor, disculpe, una pregunta sobre la obra de Paulo de Carvalho Neto, aunque sea una obra que tiene un marco del folclore como ciencia social, ¿no? ¿Qué opinas sobre la utilidad de esta obra tal vez para los estudios afroandinos contemporáneos? O sea, ¿cómo tal vez podríamos pensar en aprovechar esta obra que nos dejó, ¿no? De documentación, sobre todo de lo afroecuatoriano, ¿no? Gracias. Bueno, el profesor Carvalho en realidad documentó cierto sobre varias comunidades afro aquí en América Latina. Y yo creo que un libro clave del profesor Carvalho es el folclore de las luchas sociales, donde lo que el profesor hace es una interpretación marxista de la cultura popular, ¿cierto? Entonces él está mirando allí cómo a través de una canción, de un baile, se expresa la mentalidad y la mentalidad de resistencia y de descolonización ante todo. Entonces yo creo que ese trabajo es clave para entender el resto de la obra del profesor. Y a muchos nos fue de bastante utilidad. Y una noticia, hace 3 días se murió la escritora argentina Chiriboga. Sí, quizás la mejor escritora afro que teníamos aquí en el país, ¿cierto? Muy conocida por su novela Jonatás y Manuela, que tiene la originalidad de esa novela de mostrar el proceso de independencia aquí en la América Andina, pero desde la perspectiva de una esclavizada que era la que le servía a Simón Bolívar y que prácticamente Manuelita Sáenz se la había regalado, ¿no? ¿Cierto? Entonces, y incluso sobre esta obra vino una mujer bahiana, Fabiana dos Santos, estuvo aquí, ¿cierto? Trabajando con la maestra argentina Chiriboga su tesis de maestría y luego siguió en su doctorado trabajando estos temas. Y entonces la mención a Argentina, además de ser una escritora fabulosa que nos dejó una obra muy grande, es porque ella insistía en cómo la obra de Carvalho Neto le había servido de inspiración para unos trabajos que ella nos dejó de recopilación de oralidad, de décimas, de poemas en esmeraldas. Escribió también en esa línea un libro sobre afroesmeraldeñismos, Argentina, Chiriboga, ¿cierto? Y insistía, digamos, en
cómo la obra de Carvalho daba claves para utilizar las artes, la cultura popular como medio educativo y pedagógico. Gracias, profesor. Cristina. ¿Ahora se me escucha? Ya. Muchísimas gracias por esa presentación tan interesante. Mi pregunta va más por el lado de la cosmovisión. Es súper interesante para mí siempre conocer la cosmovisión afro. También trabajé un tiempo en una asociación en Austria de personas de diferentes países de África y quería saber si dentro de esos esfuerzos de etnoeducación también se hace un esfuerzo para fortalecer figuras importantes de la cosmovisión, héroes culturales, y también ligado un poco a esto, me gustaría saber si también hay un tipo de revitalización lingüística. Tengo entendido que, por supuesto, ya todo el mundo habla español y la etnoeducación está en español, pero ¿existe todavía memoria de las lenguas que se hablaban antes? Eh, bueno, entonces, en cuanto a la cosmovisión, sí se hace un esfuerzo. Aquí justamente traje una cartillita. Esta es sobre plantas medicinales. Entonces, está ligada a este tipo de sistematización, ¿no? Toda la cosmovisión, las prácticas culturales ligadas ¿no? Sí, a estos asuntos concretos. Y allí hay mucha huella de africanía, desde luego, ¿cierto? En estas, ¿no? Y en la soberanía alimentaria, bueno. Y así como esa cartillita, hay otras destacando personajes claves como Alfonso Illescas, que fue un esclavizado, ¿cierto? Muy importante para oponerse al sistema colonial, ¿no? Era un ladino que vendieron en Sevilla, ¿cierto? Es decir, este ya sabía español o castellano, mejor, de la época, ¿cierto? Y conocía de derecho y toda la cosa. O Martina Carrillo, ¿cierto? Entonces hay una serie de personajes que se han ido insertando dentro del currículo, ¿no? Y en cuanto a lo lingüístico, hay una escuela dentro del proyecto educativo, hay una escuela de tradición oral que funciona en el Valle del Chota, liderada por la profesora Olga Maldonado y Barbarita Lara. Entonces, esta escuela se ha preocupado fundamentalmente de rastrear, sistematizar palabras claves y lo que el profesor Linsky llama, ¿no? Variantes dialectológicas. El profesor Linsky estuvo aquí hace años y estuvo mostrando, ¿no? Cómo permanecían algunos bantuísmos aquí en el Chota y en Esmeraldas. ¿Cierto? Entonces, es esta escuela, dentro del proyecto educativo es esta escuela la que se ha encargado de esto y de producir materiales didácticos, ¿sí? Y de que esto entre a los planes de estudio y al currículo. Marcos. Buenos días, gracias, profesor. Es un honor estar acá y escuchar su conferencia. Bueno, incluso cuando estaba viniendo para acá, estaba leyendo en el avión un ensayo sobre la profesora Catherine Walsh y Manuel Zapata Oliveira. Este encuentro, su ensayo. Bueno, empezó con una anécdota. En 1960, Sartre estaba en Brasil para una secuencia de conferencias. Y Sartre había escrito la presentación de un libro importante de Frantz Fanon y estaba involucrado con el tema racial. Llegó en Brasil y fue invitado, después de una conferencia, a una casa, en un encuentro, a cenar con la inteligencia brasileña para discutir los temas raciales de Brasil. En un momento Sartre, de Sartre salió una pregunta
que es una pregunta todavía importante. ¿Dónde están los negros? Esta es la pregunta. ¿Dónde están los negros? Todos discutiendo la importancia de la miscigenación racial en Brasil, etcétera, etcétera. Y Sartre pregunta, ¿dónde están los negros? Acá, ¿dónde están los negros? Bueno, empezó con esta anécdota porque en los últimos 20 años nosotros tuvimos una experiencia muy importante, principalmente en la dimensión jurídica de las leyes. Todavía mis estudiantes en Brasil no saben, en general, no saben quién es Abdias de Nascimento. Mis estudiantes en Colombia no saben quién es Manuel Zapata Oliveira. Entonces, bueno, la pregunta que yo tengo es, en el real duro del real, de la experiencia cotidiana en la universidad, la circulación de los saberes afros, de manera general, porque en verdad los saberes afros son afros, en plural, pero en general, ¿cómo es la circulación de estos saberes, de estos nombres, de estas? O estamos todavía hablando de espacios que son, bueno, esta clase es una clase de literatura negra, no es una clase de literatura, sino literatura negra, es una optativa. Entonces, bueno, ¿cómo acá en Colombia también, cómo percibe esta circulación de manera general, no pensando desde una jerarquía de epistemologías? No sé si está clara la pregunta. Gracias. Sí, sí, Marco. Bueno, en esta presentación vieron que me referí solo a la educación básica, ¿cierto? Media. 2023, ¿no, Antonio? Fue que hicimos el encuentro Sí, en noviembre, sí. sí. 2023, sí, va a ser 4 años, comenzamos un proyecto ya para incidir en la universidad, ¿cierto? Después de haber avanzado entre Colombia, Ecuador, hay unos pocos avances en Perú con el tema de educación. Brasil, ¿cierto? Tiene sus avances, acompañamos nosotros la construcción de un núcleo de educación en Río, núcleo carioca de educación, con la profesora Claudia Miranda y con el profesor Sergio, ¿cómo es el apellido de Sergio? De la Universidad Rural, ¿no? de Río de Janeiro. Ahí está funcionando un núcleo. Entonces, después de esto, comenzamos un proyecto para incidir en la educación superior, en la universidad, interculturalización de la educación superior. Y lo primero que hicimos mediante 3 coloquios virtuales, toda la región, América Latina y el Caribe, fue darnos cuenta de qué presencia afro había en las universidades en calidad de profesoras y profesores, ¿no? Entonces, hicimos, digamos, como una radiografía rápida, ¿no? Con profesoras. Y claro, hay un déficit, ¿no? Grandísimo, incluso con un agravante, y es que sobre todo profesoras afro se están presentando a los concursos y prefieren declararlos desiertos para que ellas no ingresen a las universidades en los países. Entonces, bueno, resultado de esa radiografía, hicimos en noviembre del 2023 un primer congreso, ¿no? Aquí, justamente aquí en esta sala. Congreso de acciones afirmativas y reparaciones históricas para el ingreso de profesoras y profesores afro en la Universidad Latinoamericana y del Caribe, ¿cierto? Y estuvieron profesoras, su mayoría profesoras de distintos países, y pudimos completar ese diagnóstico y comenzar a construir una ruta en común. Ahora lo que estamos avanzando es en la construcción de un estudio. Estamos en este momento buscándole plata a ese proyecto para poder levantar data, ¿cierto?
¿no? Tenemos mayoría de data cualitativa, tenemos un poquito cuantitativa, tenemos un estudio en la Universidad del Valle específicamente, tenemos otro en Cali, tenemos otro para la Universidad Santiago de Cali, también en Colombia, tenemos uno para la Universidad Republicana de Montevideo, Uruguay, ¿cierto? Tenemos, ¿no? Data muy pequeña, entonces queremos ampliarla comparativamente para poder incidir allí, ¿no? Entonces, claro, los cuerpos afro han entrado a la universidad, se han incluido en calidad de estudiantes, ¿cierto? Se sigue luchando por un diálogo de saberes para que entren los conocimientos, pero hasta hoy son profundamente marginalizados, como tú dices, ¿cierto? ¿No? Quedan, ¿no? Esta misma universidad es ejemplo de eso. Aquí no hay una profesora afro y cuando lo he planteado se enojan y es curioso que no haya una profesora. O en la Universidad del Norte acá hace un año me invitaron a dar una conferencia y hice esa pregunta, ¿no? Bueno, ¿y dónde están los profes afro? Porque se supone que en esa región está ahí pegado el Chota y tal, ¿no? Sí, nada y se enojan además. Es una actitud de, ¿cierto? De rabia y defensiva y violenta, ¿no? Entonces, ese es el diagnóstico. Yo creo que Brasil todavía no ha definido, digamos, un proyecto estratégico para el ingreso, ¿cierto? ¿No? Sí hay, y eso permite que exista la ABPN, ¿no? Ellos nos han dicho, sí, sí hay, ¿no? No en el número que quisiéramos y tenemos que empujar, ¿no? Hay algunos avances jurídicos, ¿cierto? Pero necesitamos mucho más. Pero acá en estos países estamos peor, ¿cierto? Porque no, en esta universidad solamente soy yo el profesor afro, ¿cierto? Y de 400 y pico de profesores, profesores de planta y contratados y profesoras afro no hay ninguna, indígena tampoco, ¿no? Aquí, en esta universidad que se supone modelo de inclusión y todo esto. No, sí, es un profesor. Ujú. No, no. Pepita Palma, ah, sí, le dieron el Eugenio Espejo. Eso, por cultura, por baile, por folclore, este tipo de cosas. Bueno, pero eso es Marco, ¿no? ¿Dónde están los afros aquí? Esa es la pregunta que le estamos haciendo ahora a la universidad. Y vamos construyendo en conjunto este proyecto con la Universidad de Brasilia, con la Federal de Río, ¿cierto? Con la Republicana, ¿no? En Uruguay, con la del Valle en Colombia, estamos ahí haciendo esta coalición, a ver si podemos incidir en la educación superior. Profesor Santiago, es un honor, un gusto. También yo vengo del centro de Brasil, donde estudié en la Universidad de Brasilia y también en la Universidad de Goiás. Y la cuestión dónde están los negros sigue siendo la cuestión. Y más que una pregunta es como al mismo tiempo una alegría, un honor escucharle, como una angustia también. ¿Sí? Seguimos con las mismas preguntas, ¿no? Pero a mí me pareció muy interesante lo que están haciendo con el METAFE, porque en Brasil aprobamos la ley de la enseñanza de temáticas. Sí, son dos números, la de 2003 y 2006, ¿no? Una con temáticas afro-brasileñas, afrodescendientes y otra indígenas. Pero
las recientes investigaciones dan cuenta que los profesores de la educación básica hacen lo que usted ha dicho, ¿no? Una folclorización. El 20 de noviembre, el día de Zumbí, de la conciencia negra, el 21 de abril, ahora día de los pueblos indígenas, ¿no? Entonces, tal vez esto de los encuentros comunitarios, ¿no? Sea también un camino que necesitemos hacer en Brasil, ¿no? Entonces, es importante observar, entender estas luchas institucionales, cómo se organizan aquí también, a partir de las comunidades. No que allá no haya, pero creo que en los últimos 20 años, Marcos y yo hablábamos un poco de esto, con la institucionalización de la lucha racial en Brasil. Tenemos algunos problemas que tal vez no esperábamos, ¿no? Que tal vez haya una lejanía y un afastamiento, un alejamiento de las comunidades, ¿no? Y claro, la universidad siempre, o casi siempre distante también. Entonces, mi habla es más una angustia, pero es también una alegría saber conocer las luchas de aquí. Muchas gracias. Gracias. Me hizo acordar que nuestro amigo, ¿no? Que en paz descanse, el Paulo profesor, Batista. sí, Pablo Vinicio Batista, ¿no? De la Universidad de Paraná. En el intercambio lo trajimos, yo fui y estuvimos varios profesores ahí en la Universidad de Paraná en el marco del proyecto de acciones afirmativas, ¿no? Y de inclusión. Y lo trajimos en esto de intercambiar experiencias, ¿no? Y él también estaba enfatizando en que tal vez haría falta en Brasil institucionalizar un encuentro nacional, ¿no? De experiencias concretas que sirva como termómetro, ¿no? O cada 2 años o año a año, aquí hacemos el esfuerzo de hacerlo cada año para ir mirando en concreto cómo es que vamos avanzando. Y aquí traje, lástima, tengo solo una primera sistematización de esos encuentros, de esos encuentros de experiencias. Y también decir que estoy en la Universidad San Marcos, en Lima, en Perú, ahora estos 2 años, entonces también podemos hacer algo juntos para pensar también la afroperuanidad. Muy buenos días, profesor. Agradecer más bien su intervención, estas reflexiones que finalmente nos convocan también en este espacio colectivo. Yo quisiera quizás un poco insistir en la pregunta que habían ya planteado en tanto a la revitalización de las lenguas indígenas. No sé si es que la universidad, ¿no?, en el marco de la corresponsabilidad, por un lado, con la cátedra que usted dirige, ¿no es cierto?, de pueblos afro, más la cátedra UNESCO de pueblos indígenas, tiene una agenda en términos de política pública sobre la revitalización en términos concretos. Creo que esta reflexión de cuestionarnos también que no tenemos profesores o profesoras afro o profesoras indígenas también da cuenta, ¿no es cierto?, de lo que está ocurriendo con los ecosistemas a nivel académico, pero de manera particular, quizás en el campo de mi investigación me gustaría, por un lado, celebrar, pero también preguntar si es que hay algo concreto en términos de revitalización. Bueno, en relación con lenguas indígenas es esta cátedra de pueblos indígenas de América, ¿no? Cátedra UNESCO que coordina el profesor Ariruma. Cierto, yo ahí no podría dar cuenta, pero yo sí sé que tienen un trabajo grande y en los últimos 10 años el mayor avance que yo he visto es de revitalización lingüística gira en torno al Inti Raymi, ¿cierto? El Inti Raymi, ¿no? La articulación entre universidades que han hecho para hacer crecer, fortalecer cada vez más el Inti Raymi
y su vinculación con los proyectos de educación intercultural bilingüe, ¿no? Eso es lo que yo podría señalar. Incluso acaban de publicar un libro sobre el Inti Raymi, ¿no? Ellos, el resultado de todo esto, que sería bueno si no lo conoces, que lo conocieras. Pero en realidad el que sí puede dar cuenta de esto es Arirumba y valdría la pena que lo busques si no ha estado por aquí, claro. ¿Puede ser otra pregunta? Perdón, profe, porque yo tengo varias inquietudes y preguntas sobre este tema. Manda bala, Marcos. Bueno, hace poco hicimos en Colombia un evento, una charla, algo pequeño, y invitamos para este momento una profesora que también es una madrina en la santería, pero en Bogotá, la santería cubana, pero en Bogotá. En un momento hablábamos sobre la configuración de los quilombos en Brasil y los terreiros de candomblé como una especie de actualización de la estructura de los quilombos. Una cosa que llamó la atención a esta profesora fue que los quilombos no son necesariamente negros, solo negros, sino afroindígenas en la historia de Brasil. Y hablábamos sobre la importancia, por ejemplo, de la ancestralidad indígena en los terreiros de candomblé, en los terreiros también de otras religiones afroindígenas brasileñas. Y esta profe dice una cosa que me llamó súper la atención, es por esto que empezó con esta anécdota. Me dice que, bueno, en su casa no está interesada en recibir los ancestros indígenas. Y hubo un silencio como este después. Bueno, esta anécdota es una introducción a la pregunta que es, ¿cómo pasa acá? ¿Cómo percibe acá una vinculación, una articulación política entre los afros y los indígenas? ¿O hay o no? No sé. No, pues ahora no hay, ¿cierto? Ahora visiblemente no hay. Sí, pues fue una experiencia que no resultó bien, infortunadamente, ¿cierto? Incluso después de la experiencia de la CODAE, la fractura entre el movimiento indígena y el movimiento afro no se ha podido superar, ¿sí? ¿Te puedes explicar? O sea, cuando la CONAIE en ese sentido empezó con las movilizaciones en el año 90, 91, fue el gran levantamiento hasta el año 1992, cuando sitiaron la ciudad, no específicamente, sino que ocuparon una de las iglesias más importantes, era el gobierno de Rodrigo Borja, socialdemócrata. Y desde ahí se estableció una alianza plurinacional y se invitó también al pueblo negro. Entonces hubo una serie de consecuencias y de desacuerdos porque había más protagonismo de las nacionalidades indígenas. Ahí entran obviamente los líderes históricos, que son Nina Pacari, Macas y Blanca Ancela, ¿no? Bueno, una serie de dirigentes que venían desde hace muchísimos años patrocinando esto que después se transformó en un movimiento político. Y obviamente vino como un apéndice la CODAE, pero el protagonismo era siempre de los indígenas. Y eso obviamente resintió, porque claro, entre las nacionalidades se hablaba de las 11 o 14 etnias que hay en el país y todas han ido participando hasta la fecha. Ahora tenemos alcaldes indígenas, también hay dirigentes, es muy poderosa la organización a tal punto, como habrán visto, que los dos bandos finalistas en la elección presidencial se disputaban ese voto indígena. Pero ese es justamente el quid del asunto. ¿Quién dirige en realidad ahora la CONAIE y su brazo político, que es Pachacutic? Pachacutic ahora tiene 9 votos que son muy importantes en la asamblea para gestionar precisamente esos acuerdos que vienen de aquí a 4 años con el nuevo presidente.
Entonces la costa siempre ha desdeñado esa participación minoritaria, diciendo, no, son solamente indígenas, un grupo de negros, de montubios, no es tan importante. Pero con el tiempo del 92 para acá, han pasado 30 años y cada vez es más significativo. Yo creo que en el fondo todas estas reformas y el derecho a participar ha permitido que los cambios no sean a bala y sangre, como se esperaba y como ocurre en otros países como Colombia, en donde las cosas se discuten todavía a fuego y sangre. Aquí las cosas se han discutido de una manera mucho más tranquila. De hecho, yo he trabajado en algunos momentos con Aconaye, pude estar de cerca en el movimiento un año más o menos, pero tengo y conservo esos amigos que me permiten sobre todo conocer de cerca cómo trabaja la organización y qué es lo que quieren para el futuro. Son súper organizados, disciplinados y aceptan a los mishus, como nos llaman, los blancos. Eso es muy interesante también porque dicen, sí, ven a trabajar con nosotros. Tienes empatía, trabaja con nosotros. Por eso me enteré un poco cómo era el tema de la CODAE. ¿Y qué es lo que pasó? Se pelearon al fin y se rompieron, que es como explica el profesor. Perdón la explicación, pero era un poquito. No, de eso se trataba. Yo creo que ahora también Vicky puede, ¿cierto? Ella desde adentro del movimiento social, sí, como de los jóvenes líderes, puede hablar un poco de cómo ve y cuál es la relación, digamos, afroindígena. Yo puntualizaría lo siguiente antes de darle la palabra a Vicky. En términos culturales son evidentes los intercambios, ¿cierto? Y resultados culturales de muchas manifestaciones, ¿no? Incluso lo afroandino no se puede pensar sin la presencia indígena, ¿no? Y muchas de las manifestaciones aborígenes de aquí, ¿no? Que hoy se identifican como indígenas, no se pueden pensar sin lo afro. Pero incluso en términos académicos, cuando hemos llamado la atención sobre esto, ¿cierto? Que muchas palabras incluso que consideran indígenas, quichuas o quechuas, no, mira, ¿no? Vienen del Kikongo, vienen, ¿no? Entonces ya ni siquiera en términos académicos los compañeros indígenas están dispuestos a, ¿no? A reconocer esto, o el famoso mito del Chusalongo, por ejemplo. ¿Cierto? El Chusalongo, que claro, cuando revisas las capas, ¿no? Te das cuenta de que ahí está Changó, es la mitología de Changó fusionada con la experiencia, ¿no? ¿No? Pero no se acepta, digamos, ¿no? De que miremos cómo estas matrices que convivieron tantos siglos, ¿cierto? ¿No? Han convivido tantos siglos, intercambiaron y produjeron cosas nuevas, ¿no? Incluso, fíjense, en Guaman Poma, en los dibujos que hace Guaman Poma, ¿cierto? Guaman Poma Ayala, él está preocupado, hay una parte de esas gráficas que él está preocupado porque las indígenas se están mezclando mucho con los negros, ¿no? Y hay una clave que un negro le está colocando unas monedas a una indígena en la mano y él la trata de puta, ¿no? Guaman Poma, ¿no? Es evidente, ¿no? La convivencia, ¿cierto? La simbiosis allí tempranamente, ¿cierto? Pero se de ahí vienen, doctor, de ahí vienen los mulatos, ¿no? Sí, claro. El más famoso, Juan Montalvo. O el zambaje, pues, el zambaje que se reconoce en Esmeraldas, pero que es una matriz común desde México hasta acá, incluso arriba, ¿cómo se llama esta región? Desde Luisiana, ¿cierto? O sea, encontramos ese zambaje, ¿no? La Costa Chica mexicana, ¿cierto? Lo podemos encontrar en toda América Latina, ¿no? Entonces, el zambaje es evidente, ¿cierto? Como cuando uno va al norte de Bahía, ¿no? Los Tupinambá, ¿no? Ahí, ¿cierto? Y ellos también sacralizan la ceiba, ¿no?
¿no? Lo normal, pues, de unos intercambios culturales históricos. Pero los compañeros indígenas, incluso en términos académicos, no quieren aceptar, ¿cierto? Entonces, hay posiciones como la que tú estás comentando, entonces los compañeros afro tampoco, ¿no? La conservación de la marimba, por ejemplo, aquí en esta zona, no se podría entender después de la persecución de la Iglesia Católica, que la persiguió porque era un instrumento del diablo, y efectivamente los afros, cuando dieron cuenta que habían demonizado ese instrumento, dijeron que sí, que para aprender a tocar ese instrumento había que hacer pacto con el diablo. ¿No? Claro, muy parecido a cierta mitología musical que hay en Argentina, ¿no? Con lo de la cueva del Mancuá y todas estas cosas, ¿cierto? Pacto con el diablo. Resulta que la marimba, para poder que se conservara y que hoy la tengamos, la tuvieron que esconder los indígenas. En el caso de esta parte ecuatoriana, los chachis se escondieron, ¿cierto? ¿No? Y por eso ellos saben tocar marimba, ¿no? Y en el caso de Colombia, en Vera, Guaunán, ¿cierto? Y Aguá, porque ellos vivían mucho más profundo en la selva, ¿no? Ya del curso alto del río hacia allá, ¿no? Y penetrando la selva. No vivían tan en las orillas de los ríos como los afro, entonces que era mucho más fácil de controlar por parte de la Iglesia Católica. Y los indígenas tuvieron la marimba custodiada más o menos 70 años, es lo que yo he logrado reconstruir, ¿cierto? Y cuando la Iglesia Católica aflojó, volvió la marimba a estar a la orilla de los ríos y salió, ¿no? Fíjense, son fenómenos como esos que se ocultan, ¿no? Un poco. Y ya en términos políticos, en Colombia, tal vez por la guerra, yo digo, allá sí la alianza afroindígena ha fluido, ¿no? De mejor manera, no de manera ideal, con muchos conflictos, pero sí ha surgido. Yo participé en 1990 de lo que llamamos la Alianza Afroindígena de Monte Oscuro, ¿cierto? Que es Puerto Tejada, ¿no? Monte Oscuro, Perico Negro. Y 1990 eran la preparación, ¿no? Las primeras noticias de que íbamos para una constituyente. Y en Colombia, desde 1886, más de un siglo que ningún ciudadano sabía que era una constituyente, una constitución. Entonces, del movimiento social nos cogió, ¿cierto?, ignorantes totalmente, ¿no? Ni siquiera muchos de las élites sabían, ¿no?, cómo era eso. Entonces, un mecanismo fue sentarnos con el liderazgo indígena y decir, bueno, los dos grupos vamos en desventaja, ¿cierto? Si ustedes llegan y salen elegidos, ustedes llevan nuestra agenda. Si nosotros llegamos, llevamos la de ustedes. Y si llegamos los dos, pues mejor. Desde ahí, ¿cierto? Se hizo un acuerdo afroindígena, ¿no? Que gracias a los negros no tuvimos explícitamente representantes en la constituyente de 1991. Los indígenas sí. ¿Cierto? Y entre los indígenas y el grupo desmovilizado de la guerrilla del M-19 llevaron la agenda de los negros y fue gracias a ellos que se logró el artículo transitorio 55 en esa constitución y luego la ley 70. Y desde allí, ¿cierto? Hemos tenido momentos de alianzas para defendernos de la guerra. Lo último fue, tal vez de lo más visible y que se mantiene hasta hoy, fue la mesa interétnica, que fue el salvavidas para poder quedar incluidos los afroindígenas, ¿cierto? Afros indígenas en el acuerdo de paz del 2016, porque estábamos por fuera, se iban a repartir nuestros territorios sin nosotros estar allí. Y tuvimos que hacer, ¿no?, revitalizar esa alianza, ¿no? Entonces, en Colombia uno ve que eso en medio de las dificultades ha fluido,
¿no? En momentos concretos. Y hasta hoy se mantiene esa mesa, ¿no? De relación interétnica afroindígena en Colombia. Pero bueno, Vicky ya dirá cómo es la cosa aquí en Ecuador. Acá, a ver, les cuento por qué Santiago me quiere hacer hablar. Yo soy hija de los procesos. Mi mamá es una de las lideresas que ha estado participando activamente en los últimos 30 años en el movimiento social afroecuatoriano. Si consigo estudiar la universidad es porque soy hija del producto de la lucha y soy una educadora. Mañana van a escuchar el proceso que yo hago desde las bases, cómo mi academia es militante, extrapola las paredes y se va a la comunidad. Y porque, como ya lo dijo Santi, no les interesa mujeres académicas negras en los espacios formales, ¿no? Es muy difícil que un cuerpo como el mío entre a estos espacios, ¿no? Así como invitada, me invitan a dar clases, cosas sí, pero formalmente no, ¿no? Así uno haya salido afuera a hacer su carrera, que fue mi caso, ¿no? Regresando, hablo desde la experiencia de los movimientos sociales, recibiendo un legado, ¿no? También de formación política. Soy un cuadro político para el futuro. Quiero ser ministra de Educación. Ajá. Participamos en alianzas afroindígenas. Yo personalmente estoy en una coalición que se llama Movimiento por la Liberación Negra e Indígena. Es naciente. Tiene como unos 5 o 6 años. Tuve la oportunidad de estudiar en una universidad privada donde nos daban becas a las diversidades étnicas. Ahí conocí amigos, compañeros indígenas amazónicos y de otras nacionalidades. Resulta que pasa el tiempo, ¿no? Pasan 15 años y nos convocamos, como en esa alianza de alguna vez estuvimos en la universidad juntos, podemos ahora, como bases, hacer cosas políticas, ¿no? Y estamos intentando como hacerlo por fuera del Estado, porque les voy a contar qué pasa en el Estado. Plurinacional, multicultural, muy integracionista, pero en el momento de repartir los presupuestos empiezan las tensiones. ¿Ya? Ustedes no son de aquí, es la respuesta que nos dan. No son originarios de aquí. Es como, y no son como más cantidad de habitantes en los territorios como nosotros. Ya, ok, no somos de aquí, pero nuestro ancestro llegó para salvar también su vida y se integró, ¿no? Nosotros no pedimos de estar aquí. Y es bien particular porque dentro del movimiento indígena no permiten tampoco el diálogo político ni académico con los montubios, que son las poblaciones que están en las costas, como afros y montubios por acá. CODA es la Corporación Afroecuatoriana de Desarrollo, ya que fue en su época lo que el profe explicó. Igual no surgió por esto, presupuestos, tensiones. Yo creo que en la política pública, cuando ya se encamina el presupuesto, hay como esta fractura. Académicamente tampoco quieren como mucho aceptar nuestras posiciones, ¿no? Desde dónde hacemos nuestra epistemia, ¿no? La insurgencia epistémica, porque si bien es cierto, compartimos espacios, como dice Santi, en la colonia, en las haciendas, hubieron como espacios que nos congregamos. Ellos no consiguen todavía aceptar que tenemos nuestras propias matrices civilizatorias, nuestras huellas de la africanía, nuestras tecnologías. Es como quieren que todo sea pegado a lo esencial, lo originario. Pero es extraño porque yo sí me encuentro con ellos en muchos lugares, ¿no? Como grupos humanos que cuidamos, estamos en la defensa por la vida. Entendemos la ruralidad, los montes, los cerros, las leemos de la misma manera. Por ejemplo, eso sí me he dado cuenta. Es como ahí nos encontramos, no hemos perdido como esa conexión. Pero ya hablando de identidades políticas empiezan las tensiones. Se intenta, como les digo, yo estoy en una coalición, intentamos, es una plataforma grandota. Hace un par de años le invité al profe igual a mediar y te cuento una cosa. Eres muy sabio, Santiago, porque nació una guardia indígena de mujeres para cuidar allá el agua, porque tú lanzaste esa idea. Y un chico de la Amazonía dijo, oye, qué interesante esto que habló Santiago, ¿no? Pero trayendo también las experiencias de Colombia. Y juntaron a mujeres para luchar contra el extractivismo fluvial, porque se les están comiendo las mineras, los ríos. Y bueno, hay una parte en Tena, se llama Serena, esta comunidad, hicieron las Yuturi Guarmi. Y respondiendo a esta alianza, ¿no? Santiago llegó con una sabiduría, es que les decía deberían hacer guardias indígenas para cuidar la naturaleza y pasó. Y es una guardia que está dispuesta a poner el cuerpo, la vida y todo, porque
el occidente muy extractivista, sino ese capitalismo caníbal, no entiende que si tú le secas o le sacas del río o le contaminas del río a la población, matas todo alrededor. No hay agua potable, ellos viven directamente del río. Y eso, cuando voy a los interiores de las comunidades indígenas me encuentro muchas cosas con ellos, pero las tensiones son más políticas. Digo, ya a nivel de desarrollo, ¿dónde van los dineros para el desarrollo? ¿Dónde van los dineros para la inversión mismo, ¿no? De los proyectos, es magnífico nuestro proyecto de etnoeducación. De hecho, Santi le pone la parte filosófica. Ajá, lo de la afroepistemología tiene mucho que ver, ¿no? Como para contemplar no solo un sistema duro de transmisión de conocimientos. Acá todavía no hemos conseguido romper el sistema militar de educación, porque a mí me parece que ponerte en filas, ponerte uniforme, responde todavía a una concepción muy militar, ¿no? De cómo te transmiten conocimiento. Lo que nosotros hacemos desde la etnoeducación es muy revolucionario. Estamos hablando de esto, de plantear una epistemología, una enseñanza, aprendizaje desde nuestros saberes, nuestros sentimientos. Es muy sensorial también, ¿no? Y responde también a los fundamentos, a los fundamentos de la huella de la africanía. Entonces eso les puedo compartir. ¿Hay tensión? Sí, pero estamos intentando encontrarnos. Hay una universidad de hecho, saco apuntes de aquí. Esta es la Universidad Amaitahuasi. Dice Universidad Intercultural de las Nacionalidades y Pueblos Indígenas, pero supuestamente también estamos los afros y los montubios, pero miren cómo sale, ¿no? Ahí va la tensión de que ellos, dentro de esta área más académica, ¿no? Educación superior, intercultural y comunitaria, quieren poner su visión total. Hay una cátedra dentro, hay chicas jóvenes, negras, intentando ahí, ¿no? Como impulsar la cátedra de estudios de Afroamérica, pero sienten la tensión de no querer recibir nuestros conocimientos, nuestros saberes, nuestras formas de producir conocimiento también, que es bien particular. Bueno, mañana les contaré con más extensión, pero a mí Brasil consiguió hacer que yo ennegrezca mi marco teórico. Me dio esa posibilidad de decir, por fin conseguí cómo traer pensadores desde Brasil, desde África, y toda esta traducción que hacen desde la bahía, ¿no? De pensamiento afrocentrado. Entonces son cosas que estamos intentando también como asentar acá, ¿no? En cuanto a nuestras pedagogías propias, porque eso es la etnoeducación. Tanto en educación formal como hacia las bases. Yo trabajo en educación en las bases, para la comunidad, para las organizaciones. Eso. Bueno, Vicky, muchísimas gracias. Y muchísimas gracias a todos. Yo creo que ya hay, ¿cierto? Para darle paso a la siguiente conferencia. Muchas gracias. Gracias, Santiago.